Vamos a revisar el mecanismo de rotación y traslación, que también se conoce como inversión del mecanismo de manivela corredera tipo 1. Y aquí lo que vamos a tener es que la corredera se va a ir desplazando sobre el eslabón R4, es decir que vamos a tener variación del ángulo θ4 y vamos a tener variación de longitud del vector R4 a medida que R2 va rotando. Aquí vamos a tener entonces un vector R1, que es el que nos va a definir dónde está el punto O2, dónde está el punto O4, y un ángulo que se está formando ahí. Entonces vamos a mirar cómo construimos el mecanismo para obtener el movimiento. Entonces vamos a GeoGebra, vamos a ubicar nuestro punto O2, que en este caso sería ubicarlo acá en el origen. Entonces lo que vamos a tomar aquí es decir, con entrada O2 igual a 0,0 y ya tenemos nuestro punto O2. Ahora vendría nuestro valor de R1. Vamos a decir que R1 es igual a 3 y vamos a decir que el ángulo que se va a formar acá, vamos a llamarlo ángulo θ1. Entonces acá θ1 es igual, entonces vamos a tomarlo desde el eje X hacia abajo, entonces vamos a hablar de unos menos 10 grados. Bueno, aquí podemos entonces eliminar el deslizador, aunque podríamos dejarlo para ir variando la posición del ángulo, pero vamos a quitar el deslizador acá para que no nos genere. Y aquí nos podemos ubicar acá y acá. Vamos a ver que la unidad que se está trabajando es en grados, entonces lo vamos a tener como menos 10 grados. Ahora vamos a dibujar entonces esta parte. Entonces vamos a tomar un círculo, centro y radio. Desde O2 le vamos a decir que con valor de R1, luego vamos a tomar el punto de intersección y vamos a decirle que el ángulo va a ser en el sentido horario para que quede negativo y lo vamos a tomar de 10 grados. Listo. Y ese es nuestro ángulo alfa. Ya nos quedó con menos 10. Ya podemos marcar nuestro vector R1. Ya podemos ocultar ahí la circunferencia. Aquí nos falta ocultar la circunferencia y ocultar el punto A. Entonces ya tenemos el vector R1. Ya sabemos que aquí en lugar de A' lo que tenemos es O4. Listo, ya tenemos O2, O4. Listo, entonces vamos a colocar que nuestro vector R2 va a ser igual a 2. Y con esto entonces vamos a construir el mecanismo como tal. Entonces tomamos circunferencia centro radio en O2 con radio R2. Luego tomamos un punto sobre el eje. Le decimos que vamos a colocar un deslizador en ángulo para que nos quede 0 a 360. Ese ángulo es beta. Vamos a colocar ángulo dado su amplitud. Y le vamos a colocar que es en función de beta. Listo, ya tenemos entonces con el movimiento del deslizador. Ya podemos ocultar nuestro punto B. Y aquí lo que tenemos es este B está representando la corredera que se va a mover sobre el eslabón R4 que va a ser variable.
Entonces lo que nosotros necesitamos es definir una recta que pase desde O4 por el punto B. Con esto vamos a lograr entonces que se vaya a mover de acuerdo al movimiento que va a tener R4, es decir, vamos a tener una variación del ángulo θ4 y una variación de la longitud. Para visualizarlo mejor, entonces vamos a tomar una barra de una longitud fija y sobre esa vamos a colocar entonces la corredera que se va a deslizar sobre la barra a medida que va rotando R2. Entonces podemos tomar un valor de longitud de esa barra, vamos a decir que long, la longitud de la barra, bueno, vamos a tomar L o N solamente para que no nos genere una función ahí, va a ser igual a 5. Y luego entonces vamos a tomar una circunferencia con centro en O4 y con valor long, y ya nos quedaría entonces este punto en el que intercepta para que sea la longitud fija de la barra. Ubicamos el punto de intersección y con ese hacemos un segmento que lo vamos a trazar hasta acá. Listo. Vamos a colocar de una vez propiedades. Perdón, vamos a quitar ese punto B que no. Vamos a tomar el segmento que acabamos de dibujar. Vamos a decirle que propiedades. Vamos a colocarlo en un color rojo y vamos a colocarle un poco más de grosor. También vamos a tomar el punto B. Vamos a ir a estilo. Y en el estilo del punto vamos a tomar este para que nos represente la corredera. Lo agrandamos un poco. Y vamos a, con un segmento, a generar nuestro R2 que no lo tenemos todavía. Y este lo vamos perdón, aquí otra vez el punto. Con este lo vamos a seleccionar. Vamos a colocarlo en color. Vamos a colocarlo azul. Vamos a colocarlo un poco más grueso. Y ya tenemos el mecanismo entonces. Vamos a ocultar las circunferencias. Ocultamos esta circunferencia. Y nos queda pendiente una circunferencia por ocultar. Este ya es nuestro R1, entonces no pasa nada. Vamos a ocultar la recta también porque ya tenemos un segmento fijo sobre esa recta. Entonces es donde nos dice recta acá. Vamos a ocultarla para que nos quede ya. Vamos a configurar el deslizador para que sea de tipo creciente. Y ya con esto entonces vamos a ver cómo R4 va cambiando. Que podemos colocar entonces un segmento que vaya desde el punto O4 hasta el punto B. Ese segmento se diría J y vamos a ver cómo va variando. Y también el ángulo que tenemos acá va a ir variando. Si queremos visualizar el ángulo, pues simplemente entonces podríamos colocar acá un punto que nos permita generar entonces la variación. Si miramos el punto O4, vamos a buscar el punto O4 que lo tenemos por acá arriba, O2, O4. Tenemos que en esta ubicación tenemos menos 10 grados y con respecto al punto O2, por lo tanto si trazamos acá paralela al eje X, vamos a ver si podemos aquí trazar una paralela desde este punto con respecto a X. Aquí ya tenemos la paralela y vamos a medir el ángulo desde un punto. Entonces vamos a tomar un punto acá y ahorita lo ocultamos. Un punto acá y vamos a decir que ángulo que no lo mida de acá, acá, acá. Listo. Ahí ya tenemos nuestro ángulo θ4. Vamos a ocultar la recta para que no nos genere problemas y se pueda visualizar el mecanismo. Entonces le vamos a dar animación y vamos a ir viendo cómo va cambiando el ángulo
y cómo va cambiando la longitud de R4 a medida que el mecanismo va haciendo rotación y traslación. Entonces aquí nos apareció la recta, listo, podemos ocultarla. Entonces eso es lo que vamos a medir, ese valor de ángulo θ 4, cómo va variando, y el valor de R4, que es nuestro vector J, cómo va variando. Vamos a pararlo acá, vamos a decir que el segmento, en lugar de llamarse J, se llama R4. Y ya tenemos entonces R4 y el ángulo θ 4. Si colocamos acá una hoja de cálculo, aquí al ladito, vamos a correrla un poco por acá, y vamos a tomar entonces un poquito para acá, para que quede todo visualizándose. Aquí le colocamos R4 y nos va a dar el valor. Ahora si lo colocamos aquí R4, nos va a quedar de esta manera. Perdón, aquí corremos R4 para que sea el valor, y aquí le vamos a colocar vector R4 para que sepamos, y aquí ángulo, aquí vamos a colocar el ángulo que sea θ 4, y aquí vamos a colocar el nombre del ángulo que nosotros ubicamos acá, que en este caso es el epsilon. Entonces vamos a buscar aquí que el que nos está representando eso es este. Listo, ya nos aparecen los valores, de manera que cuando el deslizador arranque, vemos la variación de cómo va cambiando R4 y cómo va cambiando el ángulo θ 4. Y eso es lo que vamos a verificar. Esto es por el método gráfico, el análisis de posición. Por el método analítico, entonces lo que vamos a hacer es ir cargando las ecuaciones. Y esas ecuaciones están acá. Entonces aquí podemos observar, vamos a bajar rápidamente acá, donde tenemos entonces, aquí ya no tenemos un R3, sino solamente los tres vectores. Y bajamos acá, aquí tenemos una ecuación para calcular R4 y tenemos otra variación de la ecuación para calcular R4 y tenemos la fórmula para calcular θ 4. Por cualquiera de las dos de R4 nos va a dar lo mismo. Y también tenemos acá entonces el análisis de velocidad. En este vamos a obtener velocidad de la corredera y vamos a obtener la velocidad de la corredera y la aceleración angular del vector 4. Y también vamos a obtener aceleración de la corredera, aceleración angular de 4, y nos va a aparecer por acá otro término que se llama aceleración de Coriolis, que también la vamos a poder determinar. Entonces podemos llevar estas ecuaciones para tener en cuenta entonces cómo nos va a dar el valor de aceleración, velocidad de corredera, velocidad angular de 4, aceleración de corredera, aceleración angular de 4 y aceleración de Coriolis. Todo esto lo podemos calcular colocando las ecuaciones y teniendo en cuenta la variación, es decir, que donde va el ángulo θ2 vamos a colocar nuestro ángulo que se está generando con el deslizador y él va tomando automáticamente los valores que van variando y se van generando acá. Entonces esa es la parte que debemos ir cargando con las ecuaciones que están en el PDF.